Bueno, volvemos nuevamente a hacer como tal lo que es el análisis del gráfico. Entonces tenemos nuestro gráfico de líneas y nuestro gráfico de barras. Por lo general, siempre ha pasado de que abren el gráfico y se encuentran así, o bueno, como les gusta el gráfico, así en pantalla dividida o acá a los lados. Pero entonces llegan, miran el gráfico aquí, dicen, ah, ya sé, listo, voy a marcar un nivel y sobre ese nivel voy a meter una operativa, listo, aquí. Pero no se dan cuenta que les falta analizar otras cosas más. Por ejemplo, ponemos su gráfico grande y aquí lo primero que hay que tener en cuenta es qué tendencia tenemos. No solamente es llegar y abrir el gráfico y listo, ahora sí vamos a operar. No, toca primero analizar el contexto de lo que está haciendo el gráfico y qué posible información nos puede dar las velas en ese momento. Nuestra tendencia general como tal es alcista, pero nuestra tendencia secundaria es bajista. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a marcar nuestros niveles, zonas a las cuales el precio ha llegado y ha roto como tal. Nuestro último máximo de la tendencia, nuestro último impulso, el cual ha sido roto, ¿cierto? Incluso el precio bajó un poco más y se metió acá a esta zona. Vamos a ver qué hizo el precio hasta aquí, nos alcanzó a llegar a estos niveles de acá. Sobre estos niveles que tenemos, ¿qué información nos puede dar? Bueno, miremos aquí, tengo niveles acá y aún así tengo una zona objetivo un poco más abajo. Y aquí arranca nuestro rally alcista y empieza a hacer ruptura de niveles al alza, ¿no? El precio como tal viene, nos hace aquí la ruptura de niveles, tendencia secundaria bajista, y ahora el precio se está encaminando a una tendencia alcista, ¿no? O sea, está como quien dice cambiando ya la estructura. Bueno, ahora entonces nuestra tendencia ahora está cambiando de ser un retroceso bajista a ser nuestro nuevo impulso alcista. ¿Cómo lo vemos? Veámoslo en 5 minutos. Listo, el precio sigue subiendo, solamente nos hizo un retroceso a una zona y el precio sigue alcanzando niveles. Veamos en 15 minutos cómo se ve el precio. Listo, en 15 minutos, miren, nuestra tendencia alcista que teníamos al inicio, ahora lo que pasa es que es un simple retroceso de una tendencia bajista. ¿Se dan cuenta? Porque hay que tener en cuenta todo el contexto y no solamente operar ahí porque sí. No. Listo, resulta de que el precio en este retroceso que vino a hacer, fue hacer un pequeño retroceso a esta zona y tomar toda la liquidez que teníamos aquí y ahora se está encaminando para nuestro siguiente impulso alcista, que tenemos más niveles acá arriba obviamente y el precio va a irlos a buscar, pero en esta subida necesitamos un retroceso un poco más largo hasta niveles rotos, ¿no? Listo. Bueno, ya sabemos que el precio puede seguir bajando y que lo que creíamos que era nuestra continuación de tendencia es solamente un retroceso. Ahora, bueno, ahorita nos pasamos a un minuto y vamos a buscar nuestras zonas de reacción como tal para buscar operaciones sobre esos niveles. Tengo este nivel de aquí y ahora tengo el nivel de acá arriba. Esperemos que el precio, ya que nos hizo esta ruptura de niveles, nos haga el retroceso y nuevamente se impulse. ¿Hasta dónde? Hasta que nos rompa este nivelito de aquí. Si el precio nos rompe ese nivel de ahí, ya nada que hacer, nos toca irnos para abajo. Pero entonces ya vamos organizando como tal nuestro contexto y vamos a ir buscando operaciones. Bueno, entonces esperemos a ver qué hace el precio. Bueno, el precio como tal nos alcanzó fue el primer nivel, ¿no? No nos llegó abajo sino arriba. Y resulta de que el precio anda buscando niveles un poco más arriba para llenar estos niveles que nos hacen falta, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo el precio aquí? Vendedor entra algo despacio y comprador
se lleva el precio. ¿Qué haría yo? Esperar el retroceso a la zona con cuerpo, o sea que llegase hasta el nivel y tomar una compra, ¿no? Pero como el precio no está llegando a esa zona, pues no voy a tomar la operación todavía. Entonces vamos a esperar. Bueno, como tal el precio se fue, casi alcanza nuestra siguiente zona, pero el análisis como tal, digamos que está bien. En cuanto al vendedor, no está activo aquí en esta zona, y aparte de eso, pues tenemos que el comprador va en un movimiento alcista muy fuerte. Entonces, ¿qué sucede? Al tener ruptura de niveles, el precio puede debilitarse, ¿no? Pero de momento iba muy fuerte. Ahora nos marca un nuevo máximo. Entonces esperemos a ver si el precio regresa a la zona y nos da continuidad bajista, o si solamente era el retroceso que estaba esperando como tal al nivel. Somos un segundo. Listo, ok, aquí tenemos un siguiente patrón de vela donde el precio prácticamente está débil por llegar a una zona y al final se estira, y ya tengo marcado como tal el nivel objetivo, ¿no? Entonces el precio llegase a ese nivel, tomaría yo la venta, porque él tiene afán y tiene una necesidad de llegar a ese nivel para equilibrar estas zonas. Vamos a ver si en el tiempo que queda nos da para habernos ido en una venta. Ok, no, el precio ya no llegó. Nuestra compra aquí se dio. Ahora esta venta aquí se pudiese dar, pero no me llegó a nivel. Entonces, si no me llega a la zona objetivo, no la voy a tomar así sea muy clara esta vela. ¿Por qué? Porque es que el precio te engaña, ¿no? El precio te puede dar información errónea y tú dices continuidad alcista para llegar a una zona, pero no te dio continuidad alcista. ¿Y qué sucede? De que probablemente tomes la compra y te quede en mecha o te quede un doji, ¿cierto? Entonces no me dio mucha información para haber tomado una venta, porque pudiese quedar en doji o pudiese quedar un doji alcista con colorcito, ¿no? Entonces imagínate yo entrar aquí que el precio prácticamente se mueva y quede así, o sea, no me da buen punto de entrada. Entonces al tener un buen punto de entrada me asegura de que si me queda en mecha, pues la operación va a quedar positiva. En este caso esa mechita que dio pues no da para más, ¿no? Entonces tengo ruptura de niveles, nuestra continuidad se dio, aunque no me dio el retroceso a la zona para coger la mecha, ¿no? La siguiente vela no me llegó al punto objetivo, tampoco me dio mecha como para tomar la operación. Entonces, bueno, no la tomamos. Ahora, tengo que el precio le falta todavía espacio para llenar ese nivel, y que el precio puede que me rompa esta zona de aquí. Entonces voy a esperar unos segundos, unos minutos, a ver si me llega a la zona o me rompe este nivel. Ya de momento digamos que iríamos 2-0, aunque no la estoy tomando, ¿no? Pero el análisis se está dando. Bueno, como tal el precio se vino ahora a buscar nuestra primer zona objetivo que teníamos como tal prevista para que el precio llegase. Entonces vamos a mirar qué podemos hacer, ya que el precio baja, se pausa, baja, nuevamente se pausa, se estira, y aunque se activa el comprador, el vendedor no hace más, y ya vengo con un movimiento bajista algo fuerte, ¿no? Entonces el precio puede llegar a esta zona, ahí tomaré mi compra, porque miren, aquí me quedó un doji en el cual hubiese perdido. Aquí también iba a tomar una compra aquí, pero el precio quedó doji. Entonces al final fue que ya me dio ese puntico de entrada, pero no me gustó. Bueno, de momento el precio se fue a favor, se fue en la compra que esperábamos, ya que el precio se estiró por llegar a una zona y no hacer más. Pero bueno, las reglas son reglas y hay que seguirlas. Me hubiese llegado a la zona, hubiese tomado la compra, pero no llegó. Listo. Pero igual el análisis se dio de momento. Listo. Vamos a buscar otra operación sobre los niveles. Ya tengo dos niveles un poco más cerca. Entonces sobre estos dos voy a tomar otra decisión.
de momento iríamos 3-0. Digamos, en el análisis sé que es compra o que es venta, pero lo que yo espero es que el precio llegue a mi zona objetivo como tal para así tomar la decisión, para evitar estos dojis o que quede atrapado en una mecha, ¿no? Esperemos a ver. Bueno, aquí el precio, como lo teníamos esperado, bajó, no me llegó a la zona, cuando iba a llegar no, pues se fue. Ahora el precio se acelera por llegar a este nuevo nivel, al cual ya se fue también. Bueno, no importa, pero lo importante es que el precio, cuando hace sus rupturas, hace retrocesos a los niveles, y ahí es donde nosotros tenemos que encontrar la forma de operar a favor del nivel. Miren, el precio bajó, subió nuevamente, ahora sí alcanza el nivel, y ahí es ahí donde les digo, si te da buen punto de entrada, haces, si no, mira. Pero en este caso voy a aprovechar aquí la venta. Aquí la tenemos. ¿Qué estoy haciendo yo aprovechando aquí esta venta? Vendedor. Listo. Bueno, entonces ¿qué pasa? El vendedor se activa en toda la vela y al final el comprador, por querer alcanzar el nivel, si se fijan, rompe incluso la zona, pero esto es un falso rompimiento como tal, digamos, de cierta manera, porque es que esa aceleración solamente por alcanzar el nivel, y también la tomé ahí porque el precio ya me estaba llegando también a estas zonas de acá, entonces por eso tomé esa venta ahí, digamos, sin esperar más niveles arriba, porque ya tendría que esperar por acá arriba. Pero bueno, listo. Entonces tengo 3 velas alcista y un comprador que al final solamente se estira por alcanzar ese nivel, y no lo hace de una manera sana, sino ya miren después de los 33 segundos. Entonces no sirve esa fuerza alcista al llegar a un nivel, ¿no? Entonces los que operan sobre niveles, tengan en cuenta siempre la debilidad antes de llegar a esa zona. ¿Por qué? Porque es que imagínate que aquí el precio rompe, hay un patrón escalerita de una vela grande, 3 velas pequeñas y la tercera gira, ¿no? Pero resulta que ese patrón aquí no se dio y cualquiera hubiese podido entrar con ese patrón, pero aunque el precio llegó aquí, no me rompió por encima de la vela. Yo esperé una velita más porque aquí el comprador aún tenía fuerza, aunque teníamos fuerza de vendedores, pero ya al final, entonces por eso no me convenció como tal esta velita. La siguiente sí ya se ve más dominio de vendedores y un comprador desesperado al final. Listo, y solamente sobre niveles, digamos que iríamos 3-0, aunque las otras no las tomé como esta, pero el análisis como tal se nos dio. Entonces voy a esperar nueva zona y tomamos la última operación. Vamos a ver qué hace el precio. Y como se dan cuenta, todo es paciencia, nada de afán de querer cogerlas todas, sino solamente sobre niveles, teniendo en cuenta hacia dónde va el precio. ¿Se acuerdan? Que íbamos bajistas, luego el precio iba alcista hasta esta zona de acá que teníamos marcadas, y de ahí el precio nuevamente se disparó para abajo, porque tengo todavía zonas donde el precio necesita llegar a esas zonas. Vamos a ver qué hace el precio a la ruptura de esos niveles. Bueno, miremos esta velita, aunque fue algo bueno, pensé que estaba grabando pero no. En este momento esta velita me causó algo de gracia porque estamos en patrón 1 a 1, ¿cierto? Velas de patrón 1 a 1, pero internamente el comprador, o sea, el vendedor llega a la zona objetivo y el comprador empieza a dominar la vela, y al final el vendedor intenta entrar pero no puede. Por eso tomo la decisión de irme en esta velita en compra, aprovechando que estoy en patrón 1 a 1. Listo, miremos la última. Entonces tengo, aunque ya se fue, tengo esta velita de aquí donde un vendedor entra, comprador entra fuerte y vendedor sigue ejerciendo algo de presión. Ok, esta podría ser una venta, pero me gustaría, sí,
sobre estos niveles, esta vela llegase hasta por aquí. Vamos a mirar, igual voy mirando. Bueno, como tal, si se nos fue a favor en venta, ya que el comprador se acelera pero pierde toda la fuerza y al final quiere, como quien dice, romper estos niveles. No puede. Comprador tímido, vendedor fuerte, comprador otra vez nuevo tímido y un vendedor acelerado. Entonces no voy a esperar nuevamente ese nivel. Bueno, de momento esta se fue. Estaba esperando más abajo, pero resulta de que el precio en la vela anterior me dio confirmación de compra. Entonces, ¿qué estaba viendo? Vendedor normal, luego se pausa y luego de la pausa se desespera. ¿Y qué hace después de desesperarse? No hace nada. Y bueno, ya que estaba llegando a niveles, a los mismos niveles que habíamos trazado con desesperación, pues de ahí decido irme pues en una compra. Entonces, aquí tenemos una, aquí tenemos dos y aquí tenemos la tercera más las otras dos o tres, creo que no tomamos por acá, pero aquí ya sería como tal la operativa. Entonces acuérdense, chicos, siempre tengan en cuenta hacia dónde va el precio, qué puede hacer el precio, hacia dónde se dirige y qué confirmaciones, y sobre los niveles, como pues la mayoría todos operan sobre niveles, qué información buscar sobre esos niveles, ¿no? Entonces, si se fijan en esta habilidad, desesperación por rellenar una zona, la siguiente, un patrón 1 a 1, donde el comprador estaba dominando más, y bueno, para arriba, en esta, un comprador que domina al vendedor mucho tiempo y al llegar al nivel se desespera, incluso hasta lo rompe, ¿no? Lo rompe con cuerpo del nivel, pero no significa que lleve fuerza. Por eso en la siguiente una venta, ¿no? Entonces, bueno, así nos iríamos por el día de hoy. Esto es modo práctica, por eso coloco el cuadrito no más, porque es modo práctica. Entonces, para que tengan en cuenta todo acerca de los niveles. Mire, por acá hay otra zona donde podríamos mirar a ver cómo llega el precio a ese nivel y qué podríamos aprovechar en esa zona. Bueno, aunque ya se fueron las tres de la práctica, pero hasta aquí dejaríamos todo por el día de hoy. Recuerden, las líneas se pueden operar, pero necesitas tener contexto. ¿Listo? Apréndete el contexto que tienes y luego pasas al gráfico de líneas. Identificas qué patrón te gusta más, si es dominio, desesperación o actividad fuerte del grupo contrario. Como te sientas más cómodo, buscas tus líneas y con tus líneas tienes en cuenta el contexto, a qué niveles puede llegar el precio y sobre ese nivel qué tipo de información necesitas. Ejemplo, si quieres operar giros o continuidades, tienes que tener en cuenta qué nivel, qué patrón te gusta operar, y de esos patrones escoge uno o dos y con esos ya tienes solamente para buscar en esas zonas ese tipo de patrón. Si se fijan, no las operé todas continuas, pero sí operé sobre niveles, y sobre niveles pues la información es un poco más clara, ¿no? Listo, chicos, bueno, entonces los dejo por el día de hoy.